Buenos días, hermanos. Buenos días. Todos ustedes saben que hemos estado predicando en estos últimos 3 veces sobre las características que debiera tener la iglesia saludable y misional, y hoy es uno más de esas predicaciones. Sé que varios de ustedes están involucrados también en estudios bíblicos donde se están viendo estas características en el grupo de damas. ¿Me oyen bien? Sí. En el grupo de damas, en Maranata, jóvenes y otros grupos que hay dentro de la iglesia. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que dice Miqueas al pueblo de Israel. Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento, de la época de Isaías o un poquito después, que vivió en el siglo 8 antes de Cristo, o sea, hace muchísimo tiempo. Y la predicación de Miqueas fue enfocada para convencer al pueblo de Israel de su pecado y ponerlos en orden ante Dios. Miqueas denunció, porque fue un hombre valiente, un hombre que Dios le dio ese don. Él denunció a Judá e Israel por sus pecados y tratar de ponerlos en orden. Denunció por sus malos caminos, su desobediencia, los caminos idólatras, por la opresión que tenían hacia el pueblo, el acaparamiento y sobre todo por su desdén por la palabra de Dios. Muy especialmente Miqueas se dirige a los gobernantes de esa época, a los dirigentes de la iglesia, y denuncia el abuso de poder. ¿Nos suena algo familiar esto? Suena como que nos lo escribieron ahorita. Pero también Miqueas llevó un mensaje de consuelo a su pueblo, también llevó promesas, recordar las promesas de Dios, la misericordia de Dios y la salvación. Eso era Miqueas. Y la forma en que creo yo que Miqueas lo trata de hacer, vamos a pensar que él lleva este mensaje para que Israel lo comprenda en una forma de preguntas o un poquito teatral. Aquí habla del pueblo y aquí está hablando Dios, y vamos a ver qué es el mensaje que nos trae. Transformando comunidades a través de ministerios de compasión, misericordia y justicia, digamos que es el tema general. Pero vamos a reflexionar sobre una situación que muchas veces tal vez nos preguntamos nosotros también. ¿Estamos bien con Dios? ¿Estoy bien con Dios? ¿Estamos haciendo lo que Él quiere? ¿Estará Dios molesto conmigo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo bueno ante Dios? Miqueas quiere que el pueblo, Israel, que Judá, entienda lo que Dios les quiere enseñar, y lo va a hacer a través de varias preguntas. Miqueas quiere que entiendan que Dios siempre ha estado preocupado por ellos, por nosotros, pero que también aprendamos a cuidar de los demás, que nos fijemos en la situación de los demás. Y esto me hizo pensar un poco en una predicación que hubo allá hace meses, donde hablábamos de la oración, donde hablábamos de la caridad, donde hablábamos del ayuno como obras privadas de justicia, que decíamos que cuando hacemos muchas cosas y no hay oración, pues solo hacemos por hacer. Que el activismo, que el estar haciendo cosas, acciones sin oración, pues no es lo que Dios quiere. En esa predicación se leyó de San Mateo, dice: cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ninguna recompensa. Cuidado, dice, con que hacer las cosas nada más sin sentido para que la gente los vea, porque el dar limosna, el dar una caridad, es procurar servir al prójimo, y hay que hacerlo pues pensando, con sentido.
¿Cómo sentimos, cómo empieza el pasaje de Miqueas? Si lo tienen en sus Biblias, es Miqueas 6, del 1 al 8, para que lo vayamos viendo juntos. ¿Cómo empieza? ¿Qué sienten ahí? Dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Qué es eso? Vemos que aquí hay descontento de Dios. Miqueas les está diciendo, Dios no está a gusto, Dios está molesto, no está complacido con su pueblo. Y le dice, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Acuérdate que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre, te redimí, te salvé, te mandé ayuda de todo tipo, te mandé alimento, te mandé a Moisés, te mandé a Aarón, te mandé a María. Pero Jehová está descontento. Y entonces viene una propuesta, dice Miqueas, para aplacar a Dios, para presentarse ante Él. El pueblo no quiere estar enojado con Dios, ni que Dios se enoje con él. ¿Qué hacer? ¿Cómo me presento ante Jehová? ¿Qué le digo? ¿Cómo me visto? ¿Qué hago? ¿Qué palabras le digo? ¿Qué ofrendas quiere? ¿Qué le doy? Parece que en esas respuestas lo que Miqueas quiere hacer es que el pueblo entienda que está despistado, que no tiene ni idea. ¿Cómo se va a acercar a Dios? ¿No tenía las respuestas correctas, tal vez? Nos vamos a Miqueas 6 y 7. Las primeras respuestas nos muestran que sí conocen a Dios, que sí han tenido algún contacto con Dios, que saben que se llama Jehová, que saben que es grande, que es altísimo. ¿Cómo me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios altísimo? Sí sabían a quién se dirigían. ¿Con qué me presentaré a adorar al Dios de las alturas? Y dan su primera propuesta. ¿Se agradará Jehová? ¿Me presentaré ante Jehová con holocaustos? Presentan su primera propuesta. Haré una ofrenda. ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros de un año? Esta propuesta tiene mucho atrás, porque el presentar un holocausto, una ofrenda, no era nada más de llevar el animal y ahí está. Los primeros 7 capítulos de Levítico contienen un montón de instrucciones detalladas, la variedad de ofrendas que se llevaban a Jehová. Entonces no era nada más de lleva al animal y ponlo ahí, ¿verdad? La ofrenda quemada es la primera que se menciona en Levítico y sugiere que era muy importante. Levítico dice en su primer capítulo de los holocaustos, dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro y le dijo lo siguiente: si el animal que ofrece en holocausto es de su rebaño de ovejas o de cabras, tendrá que ser de un macho sin defecto y lo deberá degollar al lado norte del altar ante el Señor, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Un becerro se ofrecía como sacrificio al cumplir los 7 días, pero había personas muy devotas que lo cuidaban, lo alimentaban hasta que cumpliera el año y entonces lo ofrecían como sacrificio. Los 7 capítulos de Levítico, como dije, tienen todo el ritual de cómo se hacía el ofrecimiento del holocausto y dependiendo de la situación, también dependiendo del pecado. Pero veamos, sigamos viendo aquí la respuesta, continúa la propuesta, ¿verdad? La primera propuesta: ¿se agradará el Señor de miles de carneros? Esta forma de responder o preguntarse, pues preocupa. Israel se está preocupando. No voy a ofrecer uno, creo que voy a ofrecer 10, 1000, 100, ¿cuántos? Dice también en Levítico: la persona que peque involuntariamente y resulte culpable de fraude en las cosas sagradas del Señor
debe tomar de sus rebaños un carnero sin ningún defecto como sacrificio por su culpa y llevárselo al Señor. Y aquí entra lo bueno, dice, el valor del carnero se debe calcular en plata. Entonces había valor, había dinero involucrado en una ofrenda. Según el peso oficial del santuario para las ofrendas, por la culpa. Esta persona debe pagar lo defraudado de las cosas sagradas y además, hermanos, 1/5 parte de la cantidad se entregará al sacerdote. Aquí hay valor. Luego, con el carnero que se sacrifica por la culpa, el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona y el pecado se le perdonará. ¿Qué pecado tan grande había cometido Israel en ese momento que ofrecía 1000 carneros? Cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿se acuerdan? A su hijo Isaac. El Señor no lo deja hacerlo y provee un carnero para que lo sacrifique en su lugar. Un carnero. Si un carnero es un sacrificio aceptable, pues 1000, yo creo, pensaba Israel, 1000 va a ser mejor. Si el Señor se agrada con un carnero, pues estará mucho más agradable si yo le ofrezco 1000 o 10 o 100. Parece ser un buen argumento para procurar el perdón. El pueblo está pensando aquí en costo, en dinero, en magníficas ofrendas, en ricas ofrendas. Pero vamos a continuar con la propuesta, ¿no? que están presentando a Jehová y están pensándolo. Si no se agradará con tantos carneros, dice, ¿se agradará de 10,000 arroyos o ríos de aceite? Aquí estamos hablando de aceite de oliva, ¿verdad? Es un objeto, un líquido costoso, aceite de oliva. El aceite de oliva, ustedes saben que es un producto agrícola primario e importante para Israel y para los pueblos de esa época, y se hacía exprimiendo las aceitunas y se sacaba el aceite. Y la primera, ahora sí que extracción, la primera vez que se apachurraban, era el aceite más fino. Y ese es el aceite que se usaba en el tabernáculo. Y ese aceite se utilizaba para cocinar, para las lámparas, se utilizaba para funciones religiosas. Las lámparas del tabernáculo se alumbraban con ese aceite de oliva. Y algunos sacrificios se utilizaba este aceite de oliva. Y ustedes saben que también cuando se ungió a los reyes de Israel, se usaba este aceite de oliva. Y este aceite, el que se exprimía por primera vez, es el que era aceptable para el tabernáculo y las funciones religiosas. Entonces tal vez pensó Israel, pues si el Señor se agrada con una ofrenda pequeña, una cantidad de aceite, pues yo creo que va a estar muy contento con un tonel, con un arroyo o 10,000 arroyos de aceite. ¿Saben cuánto se necesita para producir 1 litro de aceite ahora? Pues se necesitan como 5 kilos, ¿sí? Un tonel, una cosita así, ¿no? 5 kilos de buena aceituna para producir 1 kilo de aceite, que cuesta como ahora, como entre 100 y 140 pesos, dependiendo de la calidad, puede costar más. Esto lo podemos comparar con 1 litro de aceite normal de maíz, que cuesta, ¿qué? Entre 30 y 40 pesos. Claro que ustedes dirán, bueno, esto es una exageración. Sí, de hecho, millares de carneros y 10,000 arroyos de aceite, pues es una exageración. Nadie podría hacer tal ofrenda, pero pues estaban pensando en grande aquí los hermanos de Israel. Pero vamos a ver, seguían pensando, bueno, si eso no es suficiente, ¿daré mi primogénito por mi rebelión, por mi pecado? ¿Aceptará Dios eso entonces? ¿Se complacerá con esta ofrenda? ¿Qué aceptará Dios por mi transgresión? El pueblo de Israel sabía que no podía presentarse con las manos vacías ante Dios. Así que se sigue preguntando, ¿qué complacerá al Señor? Ya ha propuesto ofrendas ricas, costosas y abundantes. Entonces la tercera pregunta pues va más allá.
Los israelitas ya conocían del sacrificio de los niños, porque los pueblos vecinos sí llegaban a realizar el sacrificio de los niños ante su Dios. Pero la cuestión que se presenta aquí es, ¿tendrán que llegar tan lejos para agradar a Dios? Voy a leerles lo que dice Levíticos 20, dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que todo israelita o extranjero varón que viva en Israel y ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc, el dios en esa época, será considerado o será condenado a muerte. El pueblo entero lo apedreará. Yo me opondré en contra de ese hombre, lo eliminaré de su pueblo por haber entregado sus hijos a Moloc y por contaminar mi santuario y profanar mi santo nombre. Dios no estaba de acuerdo con eso. Y el pueblo de Israel lo tenía prohibido, aunque los pueblos cercanos lo hicieran. Pero pues aquí vemos que lo estaban pensando. Qué equivocados estaban, y es lo que Miqueas quería hacerles entender. Qué equivocados estaban que estos rituales, que estos sacrificios que carecían de sentido, no servían para agradar a Dios, no servían para agradar a Jehová. Pues millares de animales y ríos de aceite y aún el sacrificio humano no le agradaban al Dios Altísimo. Era un grave pecado el ofrecer a niños a un altar como sacrificio. Parece que Israel no recordaba en ese momento que Dios ya les había dicho qué hacer con la rebeldía. Por ejemplo, Dios lo dijo muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Saqué aquí algo que le había dicho al rey Saúl cuando fue rebelde y desobedeció a Jehová. Y Samuel le dice al rey Saúl: ¿y crees que el Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más? ¿Crees que eso le gusta más que la obediencia a sus palabras? ¿Entiende Saúl que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificios? Y que escucharlo con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Eso le dijo. La obediencia es mejor que el sacrificio. El profeta estaba enseñándoles aquí, haciéndoles pensar que las actitudes que tenemos del corazón es más que los rituales. Pero volvamos aquí a Miqueas. ¿Qué responde a Israel Miqueas ante esas preguntas? ¿Qué le voy a dar a Dios? ¿Qué quiere? Dice el versículo 8 de Miqueas, yo estoy leyendo en otra versión contemporánea, dice: oh hombre, si te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que pide Jehová de Dios, ya te lo dijo, el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que espera de ti. Quiero decirles que el ofrecer sacrificios no era malo, Dios lo había pedido, pero aquí Miqueas quiere hacerles comprender algo más. El enfoque de este versículo que estamos leyendo, que vamos a acabar de leer, no es en actos exteriores, en ofrecer un sacrificio, en llevar al animal al altar, el ofrecer el aceite de oliva o algo más, sino en actitudes que van a nacer de nuestro corazón, que deben nacer de lo profundo de nuestra persona y que se manifiestan en acciones positivas hacia Dios, hacia nuestros semejantes, hacia nuestros vecinos, hacia nuestros compañeros. Él quiere que veamos que tenemos que preocuparnos por nuestros semejantes. Vamos a ver lo que Dios ha pedido. Quiero que vean en Éxodo, abran su Biblia en Éxodo 23, por favor. ¿Qué ha pedido Dios que aquí Israel no se acuerda? Éxodo 23, y quisiera que alguien de este lado pudiera leer del 1 al 3, por favor, del 1 al 3 de este lado. Si alguien pudiera leerlo de Éxodo 23. No admitirás falso rumor, no te pondrás
recibirás a la mayoría para hacer mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Así es. Ya había dicho algo de las acciones que teníamos que hacer. No podíamos ser testigos falsos, no debíamos hacer lo que los demás. No discriminaríamos al pobre cuando pida justicia, ya nos lo había dicho. De este lado, ¿hay alguien que pueda leer Éxodo 23 del 6 al 8? Éxodo 23 del 6 al 8. No pervertirás el derecho de tu vendido en su pleito. De palabra, de mentira, te alejarás y no notarás el inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Así es. Hasta ahí. Parece que nos lo escribieron ahorita, ¿verdad, hermanos? Dice, no aceptes regalos porque los regalos impiden ver con claridad y pervierten los actos de justicia. Las personas en altos niveles, qué difícil es esto, ¿verdad? No aceptar regalos. No perviertas el derecho de los pobres cuando pidan justicia. Aléjate de la mentira. Parece que nos lo están diciendo ahorita, ¿verdad? Qué actual es el mensaje de Miqueas. Tan antiguo, lo escribieron hace tanto tiempo, pero Dios ya nos había pedido esto, ya lo había pedido a Israel. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide de mí? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Voy a leer la frase del versículo completo. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Solamente. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a Dios, dice otra versión. Cuidado con hacer sus obras de justicia solo para que la gente los vea. Nuestras obras deben ser del corazón, porque nos deben importar los demás. Este verso de Miqueas parece ser que lo han llamado el resumen más elegante, dice, de la verdadera religión. Pues para verdaderamente agradar a Dios debemos ser justos, bondadosos y adorar a Dios. La ley de Dios provee muchas instrucciones específicas para el comportamiento justo, pues requiere que todos reciban un tratamiento justo en la corte, en los tribunales, lo que sabemos que sí se da, ¿verdad? Pero especialmente aquellos que cuentan con recursos limitados para defenderse a sí mismos, o sea, los pobres, la gente que no tiene recursos. Requiere de consideración especial a las viudas, a los huérfanos y personas vulnerables. ¿Conocemos esto de personas vulnerables? ¿Sabemos quiénes pueden ser? En el Sermón del Monte, Jesús declara, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hasta el punto de sufrir persecución. En el Nuevo Testamento también se menciona lo de la justicia. Y más adelante Jesús exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Ya nos lo habían dicho, hermanos, la justicia, buscar la justicia. ¿Cuántas veces hemos leído la oración que le llamamos el Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Hermanos, el reino de Dios viene cuando se hace la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es justicia. No podemos buscar el reino de Dios ni pedirle que venga sin nosotros primero buscar la justicia, que es la voluntad de Dios para nosotros aquí. Donde hay injusticia, donde hay homicidio, donde hay robo, donde hay corrupción, donde hay mentira,
pues es difícil que se manifieste el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. ¿Qué significa? Que nosotros estamos declarando la guerra a la injusticia y nos estamos comprometiendo a favor de la voluntad de Dios. La justicia es el tema central del Antiguo Testamento, pero también lo pide en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús acusa a los fariseos de que solo cumplían los ritos externos de la ley, los cumplían pero al pie de la letra, y Jesús les decía, eso no es todo, han omitido lo más importante, han omitido la justicia, han omitido la misericordia, han omitido la fe, la compasión. Quisiera que todos buscáramos Romanos 14, 17 y lo leyéramos todos juntos. Vamos a leer lo que Pablo nos dice sobre el reino de Dios. Romanos 14, versículo 17, y lo vamos a leer todos juntos. ¿Empezamos? Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, y gozo. El siguiente, por favor. Ok, y el que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿No lo ha dicho Dios? Hombre, ¿no saben cómo agradar a Dios? 10,000 carneros y ríos de aceite de oliva no le agradan. ¿Qué es la misericordia? Solamente hacer justicia, llamar misericordia. ¿Qué es? ¿Cómo la quiere Dios? La misericordia tiene varios significados, o la podemos entender de varias maneras, como bondad, como merced, como bien, como bueno, como leal, como amor. Cuando se aplica a Dios significa fundamentalmente una expresión de lealtad a Dios, devoción a sus promesas. Dice en Primera de Reyes 8:23, Señor y Dios de Israel, no hay en los cielos ni en la tierra otro Dios como tú, pues tú cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y obedecen de todo corazón. Tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen. Tú has cumplido la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. La palabra misericordia también significa actuar, acción. Si nosotros no tenemos misericordia, si no hacemos nada por el otro, si no la aplicamos, la misericordia no significa absolutamente nada. Si no nos preocupamos por el débil, por el enfermo, el que tiene necesidad en nuestra familia, nuestro vecino, algún amigo aquí, no sabemos lo que es la misericordia. En Mateo dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben de hacer, sin dejar de hacer lo otro, todo lo demás. Esto está en Mateo. Misericordia es la bondad o el amor expresados a través de acciones cariñosas y bondadosas. Solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante Dios es lo que pide Jehová. Humillarte ante Dios, andar con Dios, no ser soberbios, aprender de Él. Debemos depender de Dios como nuestra ayuda y nuestro escudo.
En la predicación pasada nombraron a Efesios diciendo que Dios nos salva para que podamos hacer buenas obras que reflejen el carácter de Dios. Hemos sido salvos para hacer buenas obras. Dios quiere que tratemos a los demás, a nuestros semejantes, con justicia, justamente, con compasión, con misericordia, que vivamos una vida humilde y de obediencia. La gente del pueblo de Miqueas en ese tiempo falló en vivir una vida dentro de los estándares de la época del profeta, de los estándares de Dios. Se les había olvidado que Dios los había sacado de Egipto y que los había establecido como una gran nación, que los había llamado a ser una sociedad buena, una sociedad de Dios, que los había llamado a ser un pueblo modelo, un pueblo que atrajera a otras naciones hacia Dios. En lugar de ello, este pueblo explotó a los pobres, desprotegió a las viudas, no hubo impartición de justicia, egoístamente persiguieron sus propios intereses, se rebelaron contra la autoridad de Dios. ¿Creen que es una enseñanza para ese pueblo nada más? ¿Nos habla Dios ahora? ¿Nos está diciendo qué quiere? Como iglesia, ¿qué camino hemos seguido? Nos estamos preguntando qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo vamos a transformar nuestra comunidad? ¿Cómo lo vamos a hacer si no sabemos? Tenemos que aprender a ser compasivos, de la misericordia. Tenemos que aprender a hacer justicia, como Dios nos lo pide. Tenemos que poner en práctica todo ello si realmente queremos transformar nuestras vidas y las demás. ¿Cómo vamos a hacer una comunidad que transformamos a nuestro alrededor? Para poder transformar nuestra comunidad, nosotros tenemos que aprender a ser justos primero, a ser compasivos, a tener misericordia, a obedecer a Dios. Tenemos que empezar aquí y ahora. Palabra de Dios, hermano.